Haciendo uso entonces de la tecnología en este mundo de las TIC, vamos a aprovechar en la segunda ponencia, vamos a estar en status quo, la relación entre ciencia y fe, la va a orientar el presbítero Rafael Pascual, doctor en filosofía. Él es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, director del máster en Ciencia y Fe. Padre, un cordial saludo desde la Universidad Católica de Manizales, en Colombia. Estaremos muy atentos a sus indicaciones en esta mañana. Un saludo igualmente de parte mía, con mucho gusto, desde Roma. He podido escuchar parte de la ponencia que me ha precedido y las preguntas, y pues me da realmente mucho gusto poder intervenir. Agradezco a los que me han invitado y pues me siento, pues casi diría, emocionado de poder estar virtualmente presente entre ustedes. Padre, agradecemos su saludo y estaremos entonces en esta mañana, allá en la tarde en Roma, a sus indicaciones y enseñanzas en este momento. Padre, entonces nuevamente bienvenido. De acuerdo. ¿Ustedes están viendo mi presentación, la diapositiva? Sí, Padre, la estamos en este momento observando. Bueno, entonces si quieren comienzo. Si no me equivoco, tendría más o menos media hora a disposición, ¿es así? Así es, Padre. Bien. Entonces, quisiera presentar esta exposición según el tema que me han propuesto. Obviamente lo hago con todo el respeto que pues todos me merecen. Yo no pretendo, siguiendo un poco en la línea de lo que escuché de la conferencia anterior, yo no pretendo de ninguna manera tener una verdad absoluta. Lo que yo diga, pues obviamente puede ser puesto en discusión. Es cierto que si lo presento es porque de alguna manera estoy convencido de ello y posiblemente tenga argumentos para probarlo. Ustedes verán que he tratado de fundarlo cuando puedo con documentos, con citas, etcétera, pero pues estamos en una universidad y eso me da mucha confianza porque la universidad es un lugar donde podemos intercambiar libremente nuestras ideas, nuestros pensamientos, enriquecernos mutuamente, y es con ese espíritu con el cual yo quiero hacer esta presentación. Entonces, el tema es presentar el estado de la cuestión de la relación ciencia y fe en nuestros días. Obviamente lo voy a hacer desde una perspectiva que puede ser, podríamos decir, complementaria o de alguna manera quizá diversa de la que les han presentado o les presentarán sucesivamente, y pues no pretende ser otra cosa. Entonces vamos a ver, en primer lugar, un recorrido histórico reciente. Hace unos años salieron unos artículos en dos revistas de divulgación científica que son, yo creo, bastante conocidas a nivel internacional, que son la revista Nature en el año 1998 y en la revista Scientific American en el año 1999. Los autores eran estos dos que aparecen en la diapositiva, Larson y Witham, y los títulos eran más o menos semejantes. El de Nature dice que los científicos líderes todavía rechazan a Dios. En cambio, el artículo de Scientific American tenía un título un poco más neutral, ¿no? Los científicos y la religión en América. América ellos entienden por Estados Unidos, para ser concretos, ¿no? Ahí vemos los resultados de las estadísticas, donde según diversas perspectivas se ve que hay un contraste entre lo que es la opinión pública y lo que es la opinión de los científicos en cuanto a la creencia en Dios y en la vida después de esta vida. O, por otra parte, en Nature se refiere más bien a la Asociación de los Científicos de Norteamérica, en la cual vemos que un porcentaje muy bajo se declara creyente en Dios, un cierto porcentaje notable se declara agnóstico y la mayor parte supuestamente se declara atea. Obviamente hay que estar atentos a cómo se hace la encuesta, porque eso condiciona mucho los resultados. Y si uno lee el artículo se da cuenta que
que hay algunas preguntas un poquito confusas, o a qué idea de Dios se están refiriendo, porque es una idea de Dios muy precisa, la idea de Dios prácticamente de la religión cristiana. Bueno, ¿y cuáles serían las razones que aducen los científicos, estos científicos entrevistados, para negar la existencia de Dios o ponerla en duda? En primer lugar, sería la autonomía de la ciencia, que exigiría que los científicos no tuvieran, por decir así, prejuicios que pudieran condicionar su pensamiento. Un famoso divulgador científico, Richard Dawkins, aunque no es americano, es inglés, él enseña en Oxford, afirma en este artículo, tú puedes ser ciertamente un científico y tener creencias religiosas, pero yo pienso que no puedes ser un verdadero científico en el sentido más pleno de la palabra, ya que tienes tales extrañas categorías de conocimiento. O sea, un creyente sería, por decir así, un científico de segunda clase, ¿no? El científico puro tendría que ser agnóstico o ateo, según esta posición. Luego, otros autores dicen, bueno, en el fondo, los creyentes pues son aquellos que quizá no han recibido una formación tan cualificada como la que tenemos nosotros los científicos, parecen decir eso, ¿no? Entonces, cuanto más una persona es inteligente, más está preparada, más tiende a ser incrédula o agnóstica, porque pues, la religión como que se considera algo superado para gente pues, no tan preparada, etc., ¿no? Y luego encontramos aquellos que responden presentando las clásicas objeciones contra la existencia de Dios, que son sobre todo el problema del mal, ¿no? Y algunos respondían, yo no puedo creer que pueda existir un Dios con todo el mal que hay en este mundo. Estamos hablando de artículos de 1998, 99, por lo tanto antes del 2001, antes del famoso atentado de las Torres Gemelas, etc. Y luego la segunda objeción a la existencia de Dios es esa aparente o supuesta autosuficiencia de la naturaleza. Podríamos decir que, según esto, pues la ciencia ya es capaz de explicar cosas que antes pues, se dejaban a la religión. Mientras no llegaba la ciencia, pues era un poco una respuesta de la fantasía, de la religión, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que está la ciencia, pues ya la religión parece ser superflua. Y así, pues algunos responden, bueno, simplemente no podría creer en toda esta cosa de lo sobrenatural, ¿no? Es un poco como decía Laplace, yo ya no tengo necesidad de esta hipótesis, la hipótesis de Dios. Bien, en el fondo yo sostengo que pues no es nada nuevo, porque es lo mismo que encontramos en el siglo XIII, cuando Tomás de Aquino pues, se enfrentaba a la cuestión de la existencia de Dios. En la Suma de Teología, al inicio prácticamente, se pregunta si Dios existe. Y como suele hacer, responde presentando cuáles son las objeciones. Parece que Dios no existe. ¿Y cuáles son las dos objeciones que presenta? Pues precisamente estas mismas. La objeción del mal. Si Dios es la bondad infinita, entonces no podría darse el mal. Y sin embargo, es evidente que existe el mal en el mundo. Por tanto, parece que Dios no existe. Y la segunda objeción, pues es esa aparente autonomía de la naturaleza. Parece que la naturaleza se basta a sí misma para explicar sus propios fenómenos, de modo que no hace falta recurrir a una causa trascendente. Entonces, son las mismas objeciones de siempre, de alguna manera. Santo Tomás pues responde con las famosas 5 vías, que ahora no tengo el tiempo de desarrollar, a partir del movimiento, de la causalidad, del posible y lo necesario, los grados de perfección, el orden del universo. Y a las dos objeciones con las cuales comenzó este artículo, responde en síntesis que Dios permite el mal para dar lugar a un bien mayor. Y eso lo hace tomando como argumento el pensamiento de San Agustín, que sobre el problema del mal ciertamente hizo unas reflexiones muy profundas y muy ricas. Y en cuanto a la aparente autonomía de la naturaleza, para explicarse a sí misma, hace la presentación de Dios como causa primera. O sea, la naturaleza es autónoma en su propio orden, pero no lo es en modo absoluto. Entonces hay que hacer la distinción entre la causa primera y las causas segundas. ¿Y por qué decimos que no se basta últimamente a sí misma? Porque los fenómenos naturales son mudables, son contingentes, no se bastan a sí mismos, no son autosuficientes, necesitan un fundamento
que lo sostenga. Y eso es la causa primera. Bien. Ahora, ha habido estudios sucesivos a los que hemos citado al inicio que parecen dar un resultado distinto del que presentaban esas entrevistas de finales del siglo XX. Este libro, muy reciente, del año 2010, de esta socióloga, hace ver que en realidad los científicos son menos agnósticos y menos ateos de lo que parecería ser en base a las anteriores encuestas. Entonces yo les recomendaría leer este libro para ver y redimensionar un poco los datos que presentaba aquellas estadísticas. Más o menos también a inicios, los primeros años del siglo XXI, pues ha habido muchas publicaciones sobre el tema ciencia y fe. Aquí vemos este número de esta conocida revista Time, en el cual se presenta la ciencia y Dios en clave un poco de debate, una especie de debate, ¿no? Dios versus la ciencia, y presenta el pensamiento de dos campeones, podríamos decir, un campeón del ateísmo, que sería Richard Dawkins, y un campeón del teísmo, que sería Francis Collins. Aquí vemos a los dos protagonistas, ¿no? Francis Collins, que es un genetista reconocido a nivel internacional, ha sido el director de este proyecto del genoma humano, que desde el año 1993 ha estado trabajando en este proyecto, en el cual han participado 2.400 científicos de todo el mundo. Entonces se trata de una persona sumamente competente y él no tiene ningún problema en declararse creyente, cristiano. Richard Dawkins es conocido por su posición atea, hace campaña de ateísmo y pues sus publicaciones todas van en la línea de una especie de promoción del ateísmo. Otro autor que se distingue en una posición, podríamos decir, entre agnóstica y atea sería Stephen Hawking. Todos hemos seguramente oído hablar de él. Su rostro nos resulta familiar, conocemos esa enfermedad que le tiene pues ahí atado a una silla de ruedas, ¿no? Sin embargo, pues él sigue muy activo en su pensamiento, en sus escritos. Recientemente ha escrito con este otro autor, Nodinov, este libro que pues, está teniendo una gran difusión, ha sido traducido pues, a la mayor parte de las lenguas más difundidas. Y es interesante el título, El gran diseño, y lo que sostiene en el libro es que, pues eso, de nuevo la ciencia excluye la necesidad de Dios. Es interesante el subtítulo que quiso poner en el libro, por lo menos en la edición inglesa, dice nuevas respuestas a las preguntas supremas de la vida. Entonces parece que esas preguntas supremas de la vida, la pregunta por la existencia, el sentido de la vida, etc., ya no lo tenemos que dejar a la religión ni tampoco a la filosofía. Ahora la ciencia es la que tendría la respuesta. Esa es la pretensión de Stephen Hawking. Vemos la portada de la edición, una edición española de la editorial Crítica. Ahí no pusieron el subtítulo, pero en la edición original inglesa pues tenemos aquí el subtítulo. Bueno, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, Stephen Hawking aparece con el Papa Benedicto XVI. ¿Y eso por qué? Porque él como científico reconocido, pues es miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. Entonces, en una de las últimas reuniones plenarias de la Academia, pues él también participó. Y el Papa fue a esa reunión, estuvo saludando a los conferencistas y entre ellos pues, también a Stephen Hawking. Bueno, tenemos que ir un poco atrás en el libro de 1988, que fue un bestseller, la famosa historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros. Ya Hawking lanzaba esa pregunta, ¿no? Si es necesaria la hipótesis de Dios para explicar el universo o no. Aquí vemos prácticamente cómo concluye el libro, y concluye con un punto interrogativo, con una pregunta, ¿no? En parte, pues presenta la tesis de fondo del libro, que sería esta, ¿no? Bueno, en tanto en cuanto el universo tuviera un principio, como parecen decir algunas teorías científicas actuales, la teoría del Big Bang, etc., podríamos suponer que tuvo un creador. Pero si el universo es realmente autocontenido,
si no tiene ninguna frontera o borde. No tendría ni principio ni final, simplemente sería. Y entonces ahí se hace la pregunta, ¿qué lugar queda entonces para un creador? Entonces parece decir lo mismo que había dicho Laplace, o sea, ya no tengo necesidad de esta hipótesis, ya Dios de alguna manera es superfluo para la ciencia ya puede explicar por qué existe el universo. Esa es la tesis de Hawking, habrá que ver si la logra demostrar, obviamente. Pocos años después, 1993, publica este otro libro que recoge varias conferencias que él había dado, Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, y ahí hace estas afirmaciones que me llamaron la atención, porque de alguna manera hace entender cuál es el problema de Hawking. Dice, a muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un momento de creación. Por eso, cuando se hizo la propuesta de la teoría del Big Bang, al inicio como que hubo una cierta resistencia por parte de los científicos, aunque la teoría se presentaba como teoría científica y se ofrecían argumentos de carácter científico. Pero algunos se sentían incómodos porque eso de un inicio del universo como que les sonaba, pues aquí como que nos quieren meter la cuestión de la creación, de Dios, etc., ¿no? Entonces, vemos cómo esto se refleja claramente también en Stephen Hawking. O sea, se sienten incómodos con esta teoría, con esta posición, ¿no? Entonces, dice, pues ahí se juega todo. O sea, si hay o no hay un inicio, pues ahí está la cuestión, pues, de qué tipo de universo y qué relación hay con la necesidad de una creación o no. Entonces, por eso también el mismo libro dice, en el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. O sea, es una pregunta crucial. Entonces, eso que ya se apunta en este libro se expresa, se explicita en este último libro, el Gran Diseño, publicado, como dije, en el 2010. Entonces, ya en este libro, el último libro, ya pretende dar una respuesta a esa pregunta que se había formulado. ¿Qué necesidad tenemos todavía de Dios para explicar el universo, un universo que se autocontiene? Bueno, entonces, al inicio del libro, prácticamente en las primeras páginas, ya se plantea lo que pretende hacer con el libro. Dice, para comprender el universo a nivel más profundo, necesitamos saber no tan solo cómo se comporta el universo, sino también por qué. Y ahí sale la pregunta más radical, ¿no? La pregunta sobre la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? ¿No? ¿Por qué existimos? ¿Por qué este conjunto particular de leyes y no otro? Dice, esta es la cuestión última de la vida, el universo y el todo. Y dice, intentaremos responderla en este libro. Ese es digamos, el objetivo, la pretensión de Hawking en el libro. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que ofrece? Bueno, en síntesis podríamos decir que va dando diversas formulaciones, pero en lo que nos interesa en la conferencia respecto a la cuestión de Dios, afirma lo siguiente. Dice, algunos dirían que la respuesta a estas preguntas es que un Dios decidió crear el universo de esta manera. Y hace este comentario. Es razonable preguntar quién o qué creó el universo, pero si la respuesta es Dios, la cuestión queda meramente desviada a qué o quién creó a Dios. Yo como filósofo, pues se me paran los pelos al escuchar esta respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Dice, en esta perspectiva se acepta que existe algún ente que no necesita creador, y dicho ente es llamado Dios. Esto pues es una referencia implícita a lo que habíamos dicho de las pruebas de la existencia de Dios que nos ofrecen pues, los clásicos y sobre todo Santo Tomás, ¿no? Esto se conoce, dice, como argumento de la primera causa, lo hemos visto en la cita de Santo Tomás, la primera causa, en favor de la existencia de Dios. Sin embargo, dice Hawking, pretendemos que es posible responder a estas preguntas puramente dentro del reino de la ciencia y sin necesidad de invocar a ninguna divinidad. Eso es lo que pretende. Ahora la pregunta es, ¿lo logra? Vamos a ver. Bueno, el problema de partida que yo veo con la propuesta de Hawking es que también desde las primeras páginas hace una afirmación que a mí como filósofo me deja un poquito inquieto.
Dice, tradicionalmente estas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. Entonces aquí Hawking ya nos ha fundido, ¿no? Porque ya ha declarado la muerte de la filosofía. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. O sea, ellos han tomado el relevo, por decir así. Antes era la filosofía, ahora es la ciencia la que tiene la palabra. Más o menos es lo que él diría. Obviamente yo, como filósofo, como digo, no me siento muy entusiasmado con esta respuesta. Yo podría dar una respuesta un poco, pues lo mismo, como el científico, quizá desconociendo un poco lo que es la filosofía, pues la ningunea, pues yo podría hacer lo mismo, suponiendo que fuera un filósofo que no conociera la ciencia, y decir, bueno, pues la filosofía ha resistido el paso de los siglos y sigue viva y coleando, como se dice en España, ¿no? La ciencia tiene que cambiar cada día. ¿Qué confianza podemos poner en la ciencia cuando cada día están cambiando las teorías, ¿no? Ese sería un argumento que retorcería el argumento de Hawking. Obviamente es un argumento simple o simplista como lo es el de Hawking. Pero bueno, vamos a tratar de ir un poco más a fondo. De hecho, pues algunos filósofos como yo, aunque este es de otra corriente, pues sí se han sentido un poco incómodos, ¿no? Y aquí pues cito a Umberto Eco, que no es precisamente un filósofo creyente, más aún. Y él, pues de frente a estas afirmaciones de Hawking, pues siente la necesidad de decir algo, decir, bueno, pues no estoy tan de acuerdo, ¿no? Entonces, él escribió un artículo en un periódico italiano que es L'Espresso, que ha sido traducido al español por el periódico Clarín. Aquí tienen la referencia si quieren luego buscarlo en internet, ahí está el artículo completo, está bastante interesante. Entonces, a un cierto momento, el título del artículo ya es simpático, dice, la filosofía cayó en manos de la gente de Star Trek. Eso se refiere al coeditor del libro de Hawking, ¿no? Lodinov, que pues, ha sido uno de los, digamos, novelistas de pues, fantasciencia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces dice, en cierto momento del artículo, Umberto Eco dice, las respuestas fundamentales que ofrece este libro, el de Hawking, son típicamente filosóficas. O sea, para nada ha muerto la filosofía. Hawking está improvisándose filósofo, de alguna manera. Y si esas respuestas filosóficas no existieran, incluso un físico no sabría decir qué es lo que sabe o por qué. O sea, la misma ciencia supone y necesita una filosofía de la ciencia. Y si no tuviera una filosofía de la ciencia, pues ni siquiera podría existir la ciencia misma. O sea que no ha muerto para nada. Y si muere, pues mueren las dos juntas. Más o menos esa sería la respuesta que daría Umberto Eco y que yo concuerdo. Bueno, hay otro filósofo laico, así se presenta él mismo, lo encontré esto en internet, es un nombre no conocido, por lo tanto no lo he citado, pero el artículo estaba en italiano, lo he traducido, y dice, perdón, este es otro italiano que sí es conocido y muy famoso. Luego ustedes verán el nombre. Entonces él escribe una especie de casi de testamento, un testamento, podríamos decir, espiritual, aunque este también es un laico. Me refiero a Norberto Bobbio, que seguramente algunos habrán escuchado de él. Bueno, pues en ese artículo, que habla de religión y religiosidad, curiosamente, se hace estas preguntas que en el fondo coinciden con las preguntas de Stephen Hawking, pero él responde de una manera muy distinta. Dice, ¿qué es el cosmos? ¿Qué sabemos del cosmos? ¿Cómo y por qué el paso de la nada al ser? De nuevo la pregunta fundamental. Dice, son preguntas tradicionales, pero no tengo las respuestas. Lo dice con toda honestidad y por eso yo expreso mi respeto por este filósofo. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Esa es la pregunta radical. Nunca he ocultado que no tengo una respuesta y no sé quién sepa darla a esta última pregunta interesante, excepto por fe. Y esto lo dice un agnóstico, excepto por fe. Entonces no encuentro una respuesta fuera de la respuesta que ofrece la fe. Según Severino, está citando otro filósofo italiano, agnóstico y, pues, bueno, dice, el ser es infinito.
el ser que es. Pero no es así como podemos entender qué era antes. Es imposible. Y continúa Bobbio, en este artículo, dice, y frente a las preguntas a las que es imposible dar una respuesta, porque de esto tengo certeza, no puedo dar una respuesta, aunque pertenezca a una humanidad que ha hecho enormes progresos, me siento como un pequeño grano de arena en este universo. Y negar que la pregunta tiene sentido, como podría hacer cierta filosofía analítica, me parece un juego de palabras. O sea, es eludir el problema, no resolverlo. Este artículo está traducido al español, lo pueden encontrar en internet también en este link. Bien, vamos a seguir, que el tiempo corre. Otro ejemplo, otro científico, este es un físico teórico americano, Lawrence Krauss, que también acaba de escribir este libro, que ha sido un bestseller en Estados Unidos, interesante, que tiene un prefacio de Richard Dawkins, entonces ya podemos imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Y de nuevo, un científico que de alguna manera se improvisa, parece, filósofo. El título, Un universo de la nada, A Universe from Nothing, ya ha sido publicado también en español, como pueden ver a la derecha. Y, bueno, de nuevo en inglés tiene un subtítulo, y el subtítulo es precisamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? O sea, lo mismo que hemos acabado de ver con Hawking y con nosotros, con Bobbio particularmente, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. Y de nuevo pretende encontrar una respuesta, ofrecer una respuesta a partir de la ciencia. Bueno, ¿cuál es el mensaje de fondo de Krauss? Dice, podemos decir en síntesis, que somos mucho más significantes de lo que pensamos, ¿no? Incluso es bastante provocatorio, ¿no? En algunas conferencias pues lo dice de una manera explícita, esta afirmación, ¿no? Que pues realmente pues, es fuerte. Dice, olvida a Jesús, las estrellas han muerto para que tú puedas nacer. O sea, nosotros debemos la vida no a Jesucristo, sino a la muerte de las estrellas, ¿no? Por la cuestión de la nucleosíntesis y todas esas cosas. Bueno, la vida temporal vamos a suponer que sí, pero la vida eterna yo creo que las estrellas no nos las pueden dar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí también. Entonces, y una coincidencia que veo con Krauss es que también él se declara contra la filosofía y no solo contra la religión. Entonces ahí vemos una coincidencia con Stephen Hawking, ¿no? Dice lo mismo, la misma objeción. Dice, la filosofía no ha progresado en 2000 años y la diferencia fundamental entonces es que la ciencia progresa y mientras que la filosofía no. Ya hemos dicho que este argumento se puede retorcer. Entonces, esto quiere decir que las verdades filosóficas son mucho más estables porque duran 2000 años, mientras que las verdades científicas pues duran unos días, unas semanas, unos meses. Entonces, es mucho más fiable la filosofía que la ciencia. Pero bueno, obviamente yo lo digo como filósofo, los científicos me podrían arguir también, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, luego pues hace algunas afirmaciones que uno dice, bueno, pues a ver, aquí como que no suena muy bien esto que está diciendo, ¿no? Sobre todo para un filósofo. Dice Krauss, dice, el hecho que la nada, es decir, el espacio vacío, sea inestable es sorprendente, es asombroso. Bueno, pues aquí yo creo que estamos haciendo un poco de confusión, ¿no? Yo lo que respondería a Krauss es simplemente que es asombroso afirmar lo que acaba de decir, ¿no? O sea, la nada y el espacio vacío no son la misma cosa, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la nada absoluta, la nada de la cual proviene el universo, ¿no? O sea, el vacío cuántico, que es lo que está un poco detrás de estas cosas, no es la nada. Se trata de dos cosas distintas. Bueno, entonces aquí como que haría falta un poco más de finura conceptual filosófica, yo diría. Entonces la tesis de Krauss respecto a la existencia de Dios es que Dios sería redundante, es decir, sale sobrando, porque la ciencia es capaz de explicar pues, por qué existe el universo, ¿no? Bueno, de nuevo yo aquí respondería como filósofo que la ciencia sería redundante si Dios fuera una causa más entre las causas del mundo, pero no lo es. Se trata de una causa trascendente, ¿sí? De la cual depende el mundo, ¿sí?
y depende de la existencia de las cosas. Si existe algo es porque Dios las crea. Él es la causa del ser y no solo del cambio, del devenir. Mientras que nosotros y las causas naturales son causas solo del devenir, no del ser. Si el mundo evoluciona es porque existe. Si no existiera, no evolucionaría. Bien, esto obviamente habría que profundizarlo, no tengo tiempo de hacerlo, sigo adelante. Entonces, también aquí respondería a la tesis de Hawking de que el mundo simplemente sería, ¿no? Y por lo tanto no haría falta recurrir a Dios, pues no es verdad. O sea, el mundo no es autosuficiente, no se explica, no se basta a sí mismo para explicar que exista. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra en devenir. Esto la ciencia no puede sino reconocerlo. Es el gran descubrimiento de la ciencia, este devenir no solo de las cosas de este mundo, sino del universo en su conjunto. Un universo que se transforma, que tiene una historia, que tiene un devenir, un cambio, ¿no? Entonces, eso demuestra que el mundo es contingente, es decir, que no se basta a sí mismo. ¿Sí? Y eso exige, estoy haciendo una argumentación exquisitamente filosófica, y discúlpenme ustedes, ¿no? Entonces, si es contingente, exige una causa necesaria y trascendente, es decir, que está más allá, está fuera en sentido metafísico, no en sentido local, fuera, por encima del mundo, que explique la existencia del mundo, porque el mundo no basta para explicar su existencia. Y esta causa es precisamente Dios. Bien, si es causa, y es causa primera, y lo es en sentido absoluto, o sea, es primera, ¿sí? Entonces no tiene sentido, y a mí me sorprende que no caigan en la cuenta pues, científicos y filósofos que no se dan cuenta de esto, cuando se preguntan, ¿quién ha causado a Dios? O sea, es una contradicción decir eso. O sea, ¿cuál es la causa de la causa primera? Pues es absurdo preguntarse esto. Si es la causa primera, no hay otra antes. Entonces es una contradicción lógica. Una pregunta sin sentido. Bueno, por lo tanto, yo digo, a pesar de Hawking, con todo respeto, el mundo sigue teniendo necesidad de un creador. Bueno, esa es la tesis. Y eso pues lo comparten algunos cosmólogos. Estoy aquí citando a George Ellis, que es un famoso e importante cosmólogo, que afirma lo siguiente. Es una entrevista que ha salido recientemente, publicada en español, interesante, o traducida al español, que este cosmólogo se confronta con el libro de Stephen Hawking y dice lo siguiente. Algunos científicos, volviendo a la cuestión de la verdad absoluta, carecen de la humildad que deberían tener. Por ejemplo, los recientes libros de Krauss y de Hawking y Mladinov, de gran diseño, que defienden que el universo se creó a sí mismo, están profundamente equivocados. Lo dice él como científico. Dice, he escrito extensamente sobre los límites de la ciencia. Hay que reconocer esos límites. La ciencia también necesita ser humilde y no absolutizarse. Hay muchas limitaciones a lo que podemos saber gracias a las ciencias. Entonces, no pidamos a las ciencias lo que las ciencias no nos pueden dar. Y estas preguntas sobre el sentido y sobre la causa, sobre el origen, pues la ciencia llegará hasta cierto punto, pero yo creo que no llega a la última respuesta. Bien. Si damos la palabra a los científicos, pues vemos también a otros científicos, ¿no?, que hablan de Dios y que reconocen la necesidad de admitir la existencia de Dios, ¿no? Incluso algunos que durante pues, mucha parte de su vida se han declarado ateos o agnósticos, como este otro cosmólogo, Alan Sandage, que pues, muchas veces, mucho tiempo, muchos años se declaró agnóstico y al final ha llegado a esta convicción de que la ciencia no lo puede explicar todo, que hay preguntas fundamentales que solo la religión es capaz de responder. Así lo declaró en el año 98 en un congreso que tuvo lugar en California sobre la ciencia y la búsqueda espiritual. Bien, otro caso reciente es un filósofo que era también uno de los grandes campeones del ateísmo británico, Anthony Flew. Él también es de Oxford. Él era, como digo, uno de los grandes defensores del ateísmo desde la filosofía, que al final de su vida pues, ha tenido que admitir la necesidad de la existencia de Dios. Y aquí vemos la portada del último libro que ha escrito junto con este otro autor,
esto no lo he tachado yo, esto es como aparece en la portada del libro, ¿no? Que no hay un Dios, hay un Dios, como el más famoso ateísta del mundo ha cambiado su mente. Entonces ahí explica un poco cómo pues, se ha dado esa conversión intelectual. Este libro ha sido publicado también ya en español, como pueden ver aquí en esta portada. Bueno, ¿y cómo ha llegado en síntesis este autor a esta conclusión? Dice, la ciencia destaca 3 dimensiones de la naturaleza que apuntan a Dios. O sea, la misma ciencia nos conduce de alguna manera a Dios. Y esto lo dice un filósofo que por casi toda su vida se ha declarado ateo. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece leyes. ¿De dónde vienen estas leyes? La segunda, la existencia de la vida, organizada de manera inteligente y dotada de propósito, que se originó a partir de la materia. Entonces, ¿cómo surgió la vida? Parece que las teorías que existen sobre el origen de la vida no bastan para explicar este hecho. Y la tercera dice, es la mera existencia de la naturaleza, lo que hemos visto. ¿Por qué existe el mundo, el universo? Entonces, esas son las 3 preguntas que a partir de la ciencia a él mismo le han conducido hacia Dios. Bueno, obviamente para llegar a esto hace falta una reflexión filosófica, no basta con las indicaciones de la ciencia. Bueno, entonces dice el mismo Flew en una entrevista que le hicieron sobre este libro, dice, fue una deducción filosófica extraída de la evidencia. Los científicos como tales no pueden hacer esta clase de inferencias filosóficas. Y si lo hacen, pues están entrando en el campo de la filosofía. Y eso es lo que han hecho, como hemos visto de alguna manera, Stephen Hawking, Lawrence Krauss y otros semejantes. Tienen que hablar como filósofos cuando estudian las implicaciones filosóficas de la evidencia empírica. Bueno. Entonces, en un artículo que salió en el 2009, pues se hace esta reflexión. Dice Flew, hace reflexión sobre lo que dice Flew, dice, señala que es sobre todo un filósofo que aplica el razonamiento filosófico a los hallazgos científicos. Parte de lo que dice la ciencia y hace una reflexión filosófica. Dice el artículo, como Einstein, Flew lamenta que muchos científicos, como Dawkins, resulten malos filósofos. ¿Por qué? Porque no han hecho estudios filosóficos. Entonces se improvisan filósofos y no son tan diestros como lo son en la ciencia. Al tiempo, subraya que sus puntos de vista se sustentan en la razón. Está dando una argumentación racional, Flew, no se sustentan en la fe. Sin embargo, ahora se muestra más abierto a los argumentos en favor de Dios de las religiones reveladas. Entonces, Flew da esa apertura hacia Dios. Entonces, en esa entrevista que les decía, explica más en detalle cómo llegó a convertirse. Dice, había 2 factores en especial que fueron decisivos. Uno fue mi creciente empatía con la idea de Einstein y otros científicos notables de que tenía que haber una inteligencia, en mayúsculas, detrás de la complejidad integrada del universo físico. Nosotros vemos el universo, vemos cómo es sumamente ordenado, cómo hay leyes que regulan el universo, cómo se explica esto. Y el segundo dice, era mi propia idea de que la complejidad integrada de la misma vida solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Dice, creo que el origen de la vida y de la reproducción sencillamente no pueden ser explicados desde una perspectiva biológica, es decir, puramente biológica, a pesar de los numerosos esfuerzos para hacerlo. Aquí habría mucho que decir, pero el tiempo, de hecho, creo que ya se me ha acabado. No sé si sigo adelante, me paro aquí, ¿cómo prefieren que haga? Padre, por cuestión de tiempo en la agenda, yo creo que Sí. por nosotros quedaríamos aquí muy contentos todo el día, pero Bueno. sí nos gustaría de pronto algún eco, alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí? Bueno, muy Vale, bien. tenemos 2 preguntas. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para el padre Rafael. Pues Sí, buenos días. Ya viendo la imagen de Albert Einstein, me gustaría entrar con una frase que él decía que el hombre se acerca a Dios cada vez que la ciencia abre una puerta. Ahora bien, Sí. con respecto a esta nueva partícula o esta nueva afirmamiento, descubrimiento que ha hecho la ciencia con respecto a la partícula de Dios, me gustaría saber qué Sí. posición o qué punto de vista tiene la Iglesia, pues desde un punto de vista religioso. Sí.
Bueno, si ustedes conocen el origen de esa expresión de la partícula de Dios, es un origen bastante contingente, anecdótico. Realmente fue un título que le pusieron a un libro que en realidad iba a tener un título menos atractivo. Iba a ser algo así como la partícula endiablada. ¿Por qué? Porque era tan difícil de aferrar que no había manera de encontrarla. Entonces el editor pues sugirió, bueno, vamos a poner un título un poquito más atrayente y vamos a llamarlo La partícula de Dios. Los mismos científicos, algunos, por lo menos incluso que yo conozco, como que se sienten un poco incómodos con ese nombre, ¿no? Porque no corresponde a la realidad, o sea, no, es un nombre puramente, como digo, arbitrario, y por lo tanto, o sea, a la Iglesia no causa ningún problema, o sea, no corresponde a nada de real, ¿no? Es una pura metáfora, que tiene su importancia en la física, porque era como la última pieza para completar el cuadro de lo que se llama el modelo estándar de las partículas elementales, sin duda, que es muy importante para entender por qué las otras partículas adquieren masa y todas estas cosas, de acuerdo. Pero ese nombre no tiene más que eso, o sea, no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Es una pura metáfora, un nombre que le quisieron dar como para darle atractivo a esta publicación y luego pues a la investigación que le siguió. Entonces yo creo que no hay que darle más peso. O sea, sin quitar la importancia del descubrimiento, acaban de recibir un Nobel, el que lo propuso, por eso se llama también la partícula de Higgs, ¿no? Que es el nombre más correcto que debería tener, con el campo correspondiente, el campo de Higgs, que es mucho más importante que la partícula misma. Y pues el nombre de partícula de Dios, como digo, no hay que darle mucha más vuelta. O sea, es una pura metáfora, no quiere decir nada más. Doctor, mi nombre es Juan Camilo Tres Palacios, soy estudiante del Seminario Mayor de Tercero de Filosofía. La pregunta va dirigida a la pregunta que a su vez se hace Stephen Hawking sobre cuál sería la causa de Dios. Hay una corriente de filosofía que intenta afirmar el principio a partir de una dialéctica interna. Y esta afirma que la causa de Dios se encuentra en él mismo y que hay una dinamicidad en él que le permite darse a sí mismo el ser. Esto pues lo podemos encontrar, por ejemplo, en el padre sacerdote jesuita Paul Gilbert, en un artículo La violencia del principio. Entonces, esta respuesta pues podría darle a su vez respuesta a la pregunta de Stephen Hawking frente a la causa de Dios. No sé usted qué opine frente a esta postura. Sí. Bueno, yo conozco, digamos, un poco esa corriente. De alguna manera tiene que ver con lo que se conoce como la teología del proceso, la process theology, que de alguna manera se inspira en la filosofía del proceso cuyo autor principal era Alfred North Whitehead, que escribió un libro que se llama Process and Reality. Entonces eso que se aplicaba inicialmente a la filosofía decía que había que cambiar el concepto fundamental y no es tanto el de ente o sustancia, sino el de evento o proceso, y eso en base pues, a la ciencia, pues esto lo han aplicado también a la teología y lo han aplicado a Dios mismo. Yo estuve en un congreso hace pocos años en Barcelona, en la Facultad Teológica de Cataluña, donde intervinieron grandes personajes como John Polkinghorne, que es un científico que luego se hizo pastor anglicano, un físico, y él más o menos va un poco en esa línea. También estuvo un teólogo luterano alemán, Jürgen Moltmann, y luego también interviene un padre jesuita, padre Manuel García Doncel, que va mucho en esta línea de esta idea de un Dios en devenir, y otro autor, un laico, William Carroll, católico, que en cambio defendía la posición, podríamos decir, más tradicional, que es la que hemos visto pues, en la filosofía y la teología, digámoslo así, de inspiración escolástica. Bien, yo personalmente me encuentro en esta última posición. Conozco pues, lo que afirman estos autores, pero yo, como digo, sobre todo desde el punto de vista incluso propiamente filosófico,
pues encuentro bastante dificultad en admitir esa posibilidad, un Dios en devenir, ¿no? Es un poco una idea de origen, podríamos decir, hegeliano, ¿no? La tesis, antítesis, síntesis, más o menos ahí, que se aplicaría incluso a Dios mismo, Dios que tiene que salir de sí mismo para llegar a ser sí mismo. Digo, esta idea de Dios es muy distinta, por lo menos de la que yo tengo. Obviamente aquí tendríamos que llamar a un teólogo y decir, bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Es verdad que hay una historia de la salvación, eso no hay duda, pero esa historia de la salvación, que implica un proceso, un devenir, una historia, se aplica a la acción de Dios en la historia, pero no a Dios en sí mismo, ¿no? Que hay una cierta identidad, como diría Rahner, entre el Dios, la economía de la salvación, o el Dios económico y el Dios trascendente, no recuerdo exactamente ahora la terminología. Sí, pero hay que hacer una distinción, en el sentido de que el Dios que se revela es el Dios trascendente, pero son, digamos, dos vertientes distintas, ¿no? Y si nosotros vemos la Biblia y vemos la revelación, pues eso subraya mucho esa trascendencia de Dios, esa antecedencia, esa trascendencia de Dios respecto al mundo, etc. Obviamente, mi respuesta me doy cuenta de que es muy breve y habría que profundizarla. Es una cuestión de fondo, pero yo diría, o sea, yo me encuentro más, como digo, incluso en primer lugar como filósofo, en la visión, podríamos llamar, más clásica, ¿no? Y por lo tanto yo personalmente sentiría dificultad en admitir esa otra concepción de Dios, un Dios en devenir, un Dios que se causa a sí mismo, ese Dios causa sui, ¿no? Como decían ya los modernos, que había que interpretar luego. Me parece una contradicción que Dios tenga que causarse a sí mismo, ¿no? Porque tendría que precederse a sí mismo. O sea, de un punto de vista puramente lógico, como dije, yo encuentro una incoherencia, una contradicción. Agradecemos al padre Rafael Pascual, el doctor en filosofía y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, director del máster en Ciencia y Fe. Padre, queremos agradecerle nuevamente y como aquí salimos en un momento a un receso, queremos si de pronto nos puede compartir la presentación para terminar de leerla, de estudiarla, pues es la solicitud de los participantes. Padre, desde la Universidad Católica de Manizales, en Colombia, un fuerte aplauso, un caluroso abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.